Bienvenidos a Máquina de Experiencias. Yo soy Lorena García y me acompaña como siempre Álvaro Mejía. En este podcast yo le cuento a Álvaro un tema que me parezca interesante y Álvaro de igual manera me cuenta algo que le parezca interesante. Muchas veces tocaremos el terreno filosófico o por lo menos exploraremos los temas bajo esa perspectiva. Estás escuchando el episodio número 16 de Máquina de Experiencias acerca de universos paralelos y filosofía del tiempo. Llevábamos mucho tiempo pensando en que queríamos hacer un episodio más orientado hacia filosofía de la física, ¿no? Y bueno, yo creo que después de más de un año de podcast ha llegado el momento, ¿no? Ya tocaba, ¿no, Álvaro? Sí, sí, exactamente. Y a ver qué tal nos desenvolvemos en esos temas. Es quizá uno de los terrenos más abstractos de la filosofía de la ciencia, pero esperamos poder hacerlo lo más simple, interesante y ameno posible. Yo creo que aquellos a los que les guste la ciencia ficción y los viajes en el tiempo, igual que a mí, sí que les parecerá interesante saber lo que los filósofos y los físicos debaten acerca de la naturaleza del tiempo, por mi parte, que ese será mi tema, porque luego de allí parten un montón de cosas que vemos en la ciencia ficción y en las películas y en las series, etcétera. Y bueno, Álvaro por su parte nos hablará en su momento del tema de universos paralelos, que también suena a un tema del cual se especula bastante y que a veces parece que esas cosas rayan más en la ciencia ficción, ¿no? Parece que a veces que los científicos se vuelven escritores de ciencia ficción o a lo mejor pareciera que se inventan las cosas cuando hablan a este nivel, ¿no? Acerca de los universos. Bueno, antes que nada quiero mencionar que para preparar este episodio me he basado mayormente en el libro Introducción a la Filosofía del Tiempo de Sam Barron, no sé si se pronuncia su apellido así, y Christy Miller, ambos investigadores en el área de metafísica de la ciencia. Miller particularmente enfocada en lo que sería la física, la filosofía y la psicología del tiempo. Si sienten curiosidad, pueden entrar a la web de centerfortime.org. Hay muchos papers interesantes y también hay una encuesta en la que básicamente te describen distintos tipos de universos con sus distintas reglas y te piden que elijas el que tú crees que se parece más a nuestro universo. Por supuesto, las reglas que describen tienen que ver con cómo funciona el tiempo. Y luego de responder pueden leer su correspondiente paper en el que explican los resultados de su estudio y cuáles parecen ser las intuiciones de la mayoría de las personas con respecto a qué es el tiempo y cómo funciona. Bien, pues para introducirnos en el tema, me gustaría que te imagines, Álvaro, y quiero que quienes nos escuchan intenten imaginarse o piensen en cómo sabemos que existe el tiempo y cómo sabemos de qué clase de fenómeno se trata, qué características tiene. Si tuviéramos que explicarle a un niño lo que es el tiempo, cómo funciona, ¿cómo lo haríamos, ¿no? ¿Qué reglas tiene? ¿Qué cosas se pueden hacer y qué cosas no se pueden hacer? Si me arrepiento de haber hecho algo, ¿puedo volver atrás? ¿Puedo saber lo que va a pasar en el futuro? Intuitivamente hay ciertas cosas que suponemos acerca del tiempo, ¿no? Por ejemplo, suponemos que el tiempo es algo que fluye, que es algo dinámico. Y lo suponemos porque lo percibimos de esa manera.
también suponemos intuitivamente que hay una especie de flecha del tiempo, ¿no? Que todo va desde el pasado hacia el futuro. Es decir, que el tiempo tiene una dirección ya implícita y que esa dirección no se puede cambiar, o quizás sí, ¿no? O quizá el tiempo no tiene dirección realmente, ese es un tema de debate. O por ejemplo, también percibimos que hay una especie de asimetría entre el pasado y el futuro, ¿no? Percibimos que el pasado está fijo, pero el futuro es abierto. Yo puedo tomar decisiones acerca del futuro, pero no puedo tomar decisiones acerca del pasado. Puedo recordar los eventos del pasado, pero no puedo recordar los eventos del futuro. Y a todo esto percibimos que nuestro punto de referencia es el presente, que hay un momento muy especial en el tiempo que es a lo que llamamos el presente. Voy a enfocarme en intentar explicar lo que son las dos grandes teorías sobre el tiempo, o los dos conjuntos de teorías, las teorías dinámicas y las teorías estáticas, aunque ya adelanto que hay por lo menos una teoría más, una más radical, en la que parece que no hay tiempo, en la que el tiempo realmente no existe, más allá de nuestra conciencia, ¿no? De que nuestra conciencia lo interprete así. Pero en general las teorías dinámicas y las teorías estáticas son sobre las que se da el debate moderno. Y bueno, nuevamente cabe mencionar que no son las únicas y que incluso hay variaciones en los principios que acepta cada una. No todo el que acepta una teoría estática, por ejemplo, parte de las mismas premisas o de las mismas características esenciales del tiempo. A lo mejor algunos dirán que el tiempo tiene dirección y otros dirán que no tiene ninguna. A nivel ontológico, por ejemplo, algunas teorías pueden partir de que solo existe el presente. Otras pueden partir de que existen el presente y el pasado, pero el futuro no. Y otras pueden llegar a afirmar que las tres cosas existen. Todos los eventos en el tiempo ya están dados como si se tratase de eventos en el espacio, que ya está dado todo en el espacio. Luego también unos dirán que el tiempo, como dije antes, tiene que tener una dirección. Otros dirán que esto no es una característica esencial, o dirán que el presente es un momento metafísico, y otros dirán que es una propiedad que tienen los eventos. Estas a veces pueden parecer sutilezas, ¿no? O puede no entenderse muy bien qué relevancia tiene, entender una característica como una cosa o como otra cosa, pero al final para los teóricos es muy importante refinar una teoría lo más que se pueda, además de que muchas veces lo que pasa es que estas premisas luego cambian porque las anteriores eran muy problemáticas y era muy problemático justificarlas. Pues bien, la teoría dinámica del tiempo o las teorías dinámicas nos dicen que el tiempo es algo que pasa, hay un pasar del tiempo. Y esto creo que es muy fácil de aceptar porque precisamente es como el tiempo se nos presenta a la experiencia, ¿no? Pues los defensores de la teoría dinámica dirán que lo percibimos así porque así es en realidad. Aunque nos sentemos simplemente a no hacer nada, pasivos, percibimos que el futuro eventualmente llega a nosotros, que nuestra muerte va a llegar porque el tiempo transcurre, no es estático. Para los defensores de la teoría dinámica, el que el tiempo pase es una característica del universo que es independiente de nuestra conciencia. No es solo que nosotros percibimos internamente este flujo del tiempo, sino que de verdad está ocurriendo, el tiempo fluye. Pero lo que pasa a partir de esto es que si nos detenemos a pensar en qué significa exactamente que el tiempo pase, este fenómeno se vuelve cada vez más extraño, ¿no? Cuanto más lo pensamos. Como decíamos antes, es algo muy intuitivo. Según las encuestas que se han hecho, por ejemplo, en el proyecto que decía antes de Center for Time, la mayoría de las personas creen que el tiempo es dinámico. Pero vamos a ver de forma más o menos resumida qué problemas le ponen otros teóricos a este concepto. Para empezar, que el tiempo pase implica que tiene que haber un cambio en el presente.
Para visualizar esto podríamos pensar en un instante como si fuera una foto o un fotograma de todo lo que existe en el universo en ese preciso momento. Y luego pensar que lo que hay son muchas fotos, ¿no? Y estas fotos se van moviendo. Las fotos que estaban en el futuro pasan por el presente y se convierten en pasado. Con lo cual tenemos dos cosas, un cambio en el presente y además una dirección. Siempre va del pasado y se dirige hacia el futuro, nunca en dirección opuesta. Esta idea la exploró el filósofo John McTaggart, no sé si se pronuncie correctamente así, y que por cierto ya en 1900 publicó un texto en el que argumentaba que el tiempo no es real. Y básicamente lo que hizo fue partir de un análisis fenomenológico del tiempo que se sigue tomando en cuenta las teorías modernas, ¿eh? O sea, su aporte fue muy significativo y fue un texto que publicó en 1900. Y este filósofo llegó a la conclusión de que todas las explicaciones acerca del tiempo eran o contradictorias o insuficientes. Con lo cual su conclusión era que, o fue, que el tiempo en realidad no existe. Esto nos podrá sonar descabellado, pero hay filósofos y físicos modernos que efectivamente creen que el tiempo solo existe en nuestra percepción, pero no es realmente un fenómeno físico que exista de manera independiente. Bueno, pero volvamos a lo que estábamos antes dando por sentado, que es que el tiempo transcurre y que esto significa que hay un cambio en el presente y que el tiempo tiene una dirección del pasado al futuro. Primera pregunta, ¿qué es lo que determina que la dirección del tiempo sea esa? ¿No? Pues McTaggart proponía que era el presente, ¿no? Que el presente era el punto de referencia, todo lo que hay antes es pasado, todo lo que hay después es futuro, con lo cual si nos dieran una serie de fotografías del universo, como comentábamos antes, podríamos señalar las relaciones temporales entre esas fotografías y podríamos señalar cuál es el orden correcto, qué iba primero y qué va al final. ¿Qué problema hay con esto? Que parece que se presupone que el presente tiene una especie de peculiaridad metafísica, ¿no? Que el presente es un momento muy especial y que a partir de ese momento se define todo lo demás y todo lo que ocurre en el tiempo. Pero ¿qué es lo que lo hace especial, ¿no? ¿Cómo sabemos exactamente qué es el presente? ¿Dónde se acaba? Tendría una duración, ¿no? Y fuera de esa duración, entonces ya sería pasado. Además, el presente cambia constantemente. En la teoría dinámica el tiempo se mueve, fluye. Lo que era futuro se convierte en presente, lo que era presente se convierte en pasado. ¿Cómo podríamos justificar que efectivamente el presente es un momento metafísicamente muy especial para luego tomarlo como referencia de lo que debemos partir, ¿no? y definir el resto de eventos en el tiempo dependiendo de cómo se relacionan con el presente, si sucedieron antes de o después del presente? Allí hay una cuestión. O, por ejemplo, pensemos en la cuestión de, o preguntémonos a qué ratio pasa el tiempo. Si el tiempo transcurre, entonces tiene que transcurrir con cierta frecuencia. Hablábamos del cambio, los cambios suceden en cierta frecuencia, puede ser más lenta o más rápida. Lo más lógico que podríamos responder así de primeras, pues sería que el ratio del tiempo es de 1 segundo por segundo, lo cual no parece una solución coherente, ¿no? Porque usualmente esto se calcula con referencia a una magnitud distinta. Si calculas un ratio usando la misma referencia, no estás calculando información significativa. En el caso del tiempo pasa eso, parece que nos vemos obligados a medir el ratio del tiempo con respecto al tiempo mismo, que es lo que estamos intentando medir en primer lugar. Cosa que los teóricos señalan como una cosa absurda y que nos debería llevar a concluir que no existe que el tiempo fluya, no es verdad, ¿no? El tiempo no fluye. Ahora, los defensores de la teoría dinámica podrán simplemente decir que el pasar del tiempo
existe. Lo que pasa es que al final quizá no podemos responder a la pregunta de qué es exactamente. Todas las teorías tienen afirmaciones o principios primitivos, principios de los que parte el resto de la teoría y que no se pueden justificar más allá, ¿no? De algún sitio tiene que partir una teoría. No siempre se puede seguir hacia atrás en el porqué de algo, ¿no? En algún momento un argumento o una teoría parten de un principio primitivo y que no hay nada más fundamental que eso, y quizá el concepto del flujo del tiempo sea eso. Esto tiene sentido, aunque luego también generará sus propios problemas, porque los defensores de las teorías dinámicas dirán esto y luego los detractores dirán que tenemos buenas razones para dudar de si este concepto fundamental realmente sucede o es solo que nuestra conciencia lo interpreta así, pero no es una característica del tiempo, más bien es una característica nuestra, es una característica de nuestra cognición, ¿no? Siguiendo un poco con esto de lo que proponen las teorías dinámicas, hay la teoría más ampliamente aceptada, los autores de este libro consideran que es la mejor de las teorías dinámicas, se le llama el presentismo. No sé si es una buena traducción, pero en inglés le llaman así, presentism. Y si recuerdan lo que comentaba al principio de que algunas teorías niegan la existencia del futuro, otras la del pasado y del futuro, pues el presentismo, como su nombre ya lo indica, tiene la peculiaridad de que bajo esta teoría solamente existe el presente. Los robots que nos van a dominar no existen y los dinosaurios tampoco existen. Por cierto, pausa publicitaria, en el episodio 2 de Máquina de Experiencias hablamos de dinosaurios, así que si les interesa el tema, después de este episodio pueden escuchar el episodio número 2. Uno de los más escuchados, ¿no? Creo que lo mencionamos en el episodio en el que cumplimos 1 año, creo que justamente era uno de los más escuchados. Pues bien, el presentismo es una teoría dinámica, con lo cual partimos de lo que ya dijimos, de que el tiempo pasa y de que hay cambios constantes. Así que lo presente cambia constantemente. Hay cosas que no existen ahora, pero existirán conforme el tiempo pase, con lo cual constantemente habrá cosas que de pronto existen y además cosas que de pronto dejan de existir, ¿no? Es una teoría que implica constante creación y destrucción. ¿Qué problemas hay con el presentismo? Además de lo anterior que ya mencionamos, que es el problema de todas las teorías dinámicas, en concreto el presentismo tiene uno de naturaleza tanto lógica como ontológica, que es que si nos comprometemos a que solamente el presente existe, se llegan a generar afirmaciones muy extrañas, contradictorias e inconsistentes acerca del mundo. Por ejemplo, es lógico decir que hay afirmaciones acerca del pasado que son verdaderas. Podemos decir que, por ejemplo, Hipatia era sabia y que esa afirmación es verdadera. Pero decir que alguien era sabio implica que haya una entidad, que en este caso sería Hipatia, que tiene la propiedad de ser sabio, en este caso. Y si esa entidad no existe, entonces no tendría sentido decir esto. No tendría sentido hacer afirmaciones verdaderas sobre cosas que no existen, ¿no? No existiría este concepto de hacer afirmaciones verdaderas sobre el pasado. Pero esto nuevamente resulta muy contradictorio, ¿no? De manera lógica, Hipatia existe o existió, ¿no? Y suena lógico decir que esa afirmación es correcta, es acerca del pasado y es correcta, ¿no? Hipatia era sabia. Si el pasado no existiera, no podríamos hacer esta clase de afirmaciones acerca del pasado, ¿no? Imagina lo que pasaría con la historia si aceptamos que no se pueden hacer afirmaciones verdaderas ni falsas acerca del pasado. Este problema se ha intentado evitar refinando la propuesta del presentismo o haciendo una variación que le llaman el presentismo de Ersatz.
en la que se matiza que, bien, tanto el pasado como el presente existen, lo que no existe son las entidades del pasado, solo existen las entidades del presente, ¿no? Con lo cual salvamos esto de que ya podemos decir, vale, Hipatia no existe, pero el pasado existe, con lo cual podemos hacer afirmaciones verdaderas o falsas acerca del pasado. Hablemos un poco de la otra parte, de las teorías estáticas, que básicamente niegan que haya un flujo del tiempo. Según estas teorías, el tiempo sería fijo, no se mueve, somos nosotros quienes de algún modo nos movemos a través del tiempo. El pasar del tiempo no sería una característica del universo, no sería algo independiente de nuestra conciencia. Básicamente a nosotros nos parece que el tiempo pasa, pero realmente no sería así, el tiempo sería fijo. Mencionamos que el presentismo era la teoría dinámica más aceptada. En el caso de las teorías estáticas, la más aceptada o una de las más aceptadas es la del universo como un gran bloque en el que todo existe a la vez. En este caso, todo, el pasado, el presente y el futuro existen. Todos los eventos en el universo ya están dados. Los robots que nos van a dominar existen, nosotros existimos y los dinosaurios también existen. En esta teoría se entiende al tiempo como se entiende el espacio. Si decimos que algo está aquí o allí, eso es relativo a una posición en el espacio, ¿no? Que sería distinta dependiendo de esa posición. Y de la misma forma diríamos que algo es pasado, presente o futuro, siendo relativo a una posición en el tiempo. Quizás es importante resaltar que la teoría estática no defiende que no haya ningún cambio en el universo y que todo está como congelado, sino más bien no aceptan el cambio en los términos en los que proponen las teorías dinámicas que afirman que es esencial este concepto del flujo del tiempo. Los defensores de las teorías estáticas entienden el cambio como lo entienden los físicos modernos, que las cosas tienen ciertas propiedades en cierto momento que llamaríamos T1 y en T2 ya tienen una propiedad distinta, ¿no? Los objetos tienen propiedades distintas en distintos momentos, pero esto no quiere decir que es porque el tiempo fluya o sea algo dinámico, ¿no? En este caso, el presente podría entenderse como una propiedad de los eventos y que van cambiando. Otra cosa es que algunos defensores de la teoría estática creen que el tiempo tiene una dirección y otros creen que no la tiene. En lo que ambas variaciones o ambas partes están de acuerdo es en que no hay movimiento, no hay flujo del tiempo, el tiempo es estático. Los defensores de las teorías estáticas dirán que si bien nos parece que existe una estructura temporal en el universo, ¿no? Que hay un orden, que los eventos tienen cierta duración, que hay eventos que suceden simultáneamente, hay eventos que suceden antes o después, que el futuro se acerca a nosotros inevitablemente, toda esta fenomenología temporal en realidad no significa que el tiempo realmente funcione así. Aquí se separan dos tipos de objeciones a la idea del flujo del tiempo. Por un lado hay quienes dirán que esta fenomenología temporal es verídica, que la experiencia de lo que es el tiempo, como lo percibimos, ¿no? Que el tiempo pasa, es una representación verídica de cómo funciona el tiempo, o sea que nosotros tenemos una representación verídica, pero donde tergiversamos las cosas y ya decimos que el tiempo pasa cuando realmente no pasa, es a la hora de describirla. Que hacemos esta descripción de que el tiempo pasa cuando no es así, y no es así como realmente lo experimentamos, pero porque nos alimentamos de la creencia de que es así. Esto suena muy extraño, pero esta hipótesis surge o se apoya en la evidencia de que hay ciertas construcciones del lenguaje que influyen en la manera en la que percibimos al mundo, cosa que, segunda pausa publicitaria, también hablamos en el episodio 11 de Máquina de Experiencias, en el que hablábamos del lenguaje y la cognición, y mencionábamos que hay evidencia de que dependiendo de la lengua en la que se hable,
parece que se conceptualiza el tiempo de manera distinta, ¿no? Los hablantes del mandarín lo veían como una línea vertical, en inglés se ve más como una línea horizontal, la dirección o el cómo se ordenan los eventos del pasado hacia el futuro también cambiaba dependiendo de la lengua. Así que algunos defenderán que tenemos razones para suponer que el lenguaje y nuestras creencias hacen que nuestras descripciones acerca de los fenómenos y de los eventos coincidan con esta idea de que hay un flujo del tiempo, cuando en realidad no hay flujo, el tiempo es fijo. Incluso afirman que en realidad nuestra experiencia es esa, nuestra experiencia nos indica que el tiempo es fijo, pero a la hora de interpretarlo y describirlo, se vuelve una especie de malinterpretación, ¿no? Que estamos acostumbrados a tener y a expresar, y que es una creencia que llevamos desde muy pequeños, que el tiempo fluye, cuando realmente ni es así ni es como lo experimentamos. Por otro lado están los que directamente van a decir que el pasar del tiempo es una ilusión. Aquí la diferencia con la otra propuesta o con la otra objeción es que en este caso el error sí estaría en nuestra fenomenología temporal y no solamente en nuestras creencias o en nuestra descripción. En este caso dirán que hay características en nuestro aparato cognitivo que nos engañan y hacen que nos parezca que el tiempo pasa cuando realmente no es así como funciona el tiempo. Aquí el problema sería nuestra conciencia, ¿no? Su misma arquitectura nos condena, por decirlo de alguna forma, a percibir esta ilusión. ¿Y por qué razón? Nos preguntaremos, pero ¿y esto por qué sucede? Pues proponen que porque ciertas características adaptativas de nuestra cognición han resultado en eso, en que percibamos el tiempo de esa manera que realmente no lo es. Me parece bastante curioso esta cuestión, de interpretación adaptativa también, ¿no? Porque también tiene sentido. Sí, sí que lo tiene. ¿Y qué pasa más allá de esto? ¿Qué pasa con las teorías estáticas? Que es o son las teorías que más le gustan a los físicos y a los filósofos modernos, por más chocante que esto nos pueda parecer. Es la que mejor encaja con las teorías y el conocimiento actualmente más aceptados en física. Además de que algunos incluso resaltan la irrelevancia del concepto del flujo del tiempo, ¿no? Aunque aceptáramos que el tiempo es dinámico y el tiempo transcurre, que esta es una característica verdadera acerca del fenómeno del tiempo, dirán que esto no hace ninguna diferencia en la física. De momento el flujo del tiempo es una cualidad indetectable, si es que es verdadera, y no se contempla para nada en la relatividad especial, porque no hace ninguna diferencia significativa. Así que quizá, de momento, todo parece apuntar que igual y tendríamos que aprender a convivir con la idea de que es una mala interpretación, ¿no? O de que vivimos en una ilusión. Hablábamos antes de los problemas que generan las teorías dinámicas, ¿no? Pues aparte de lo que ya mencionamos, el argumento más grande en contra de las teorías dinámicas tiene que ver con lo que significaría en la teoría de la relatividad especial el hecho de que nos comprometiéramos con decir que hay un presente, ¿no? Un momento privilegiado, con esa particularidad metafísica, ¿no? Que lo hace ser presente. Y es que la relatividad especial implica que la simultaneidad, ¿no? El concepto de la simultaneidad es relativa a un marco de referencia, ¿no? No es algo absoluto. Y esto generaría un gran problema a la hora de intentar señalar qué es el presente. Por ejemplo, el ejemplo que dan Barron y Miller en este libro es que imaginemos que hay un observador, al que llamaremos O1, que viaja a la mitad de la velocidad de la luz. Y O1 observa que dos eventos A y B ocurren simultáneamente. Pero ahora imaginemos que tenemos otro observador, O2, que está viajando a 3/4 de la velocidad de la luz. Y para el cual, a la hora de observar los eventos A y B, este observa que no sucedieron simultáneamente. Sucedió primero uno y luego el otro. Pues este caso que acabo de describir
lo que, lo que implica o partiendo de este caso, lo que pasa es que no hay razones para decir que el observador uno es quien lleva la razón al decir que estos eventos han ocurrido simultáneamente y que el observador 2 esté equivocado o viceversa, ¿no? No hay nada que haga especial al observador uno o al observador 2 como para argumentar que su perspectiva es la correcta o es la más adecuada. Y si esto es lo que nos dice la mejor física que tenemos ahora mismo, pues todo indica que tendríamos que aceptar que las descripciones acerca de si algo sucede antes o después de otra cosa, o si suceden simultáneamente, dependen de la perspectiva del observador. ¿Y cómo podríamos justificar entonces que efectivamente existe este momento privilegiado en el universo absoluto al que tendríamos que llamar presente y que ese es nuestro punto de referencia para luego clasificar el resto de eventos en el universo, ¿no? Y establecer sus debidas relaciones temporales? Esto es pasado, esto sucede antes que esto sucede después, etc. O descartamos que la simultaneidad es relativa, o rechazamos el hecho de que hay un único presente, o una tercera opción que queda abierta sería encontrar la manera, ¿no? Redefinir el presente de una forma que sí que pudiera encajar con la relatividad especial. Y bueno, aparte de estas cuestiones ontológicas, metafísicas y físicas, creo que todavía nos quedaría algo muy importante de qué hablar con respecto al tiempo, pero he decidido dejarlo para el próximo episodio, y es los viajes en el tiempo, por supuesto. La verdad es que, siendo mi tema favorito en la ciencia ficción, decidí que los viajes en el tiempo se merecen su propio episodio, así que habrá segunda parte. Pero bueno, creo que con esta breve explicación acerca de teorías dinámicas versus teorías estáticas, creo que tendríamos las bases para ahora en hablar de qué pasa con el viaje en el tiempo, se puede o no se puede, y si no se puede, ¿qué nos lo impide? Muy bien. Qué bueno que decidiste hacer esta división porque merece su propio episodio, definitivamente. Y bueno, sé que hoy nuestros temas van a estar muy, muy, muy conectados, así que lo dejo aquí, Álvaro, para que comentes si quieres algo de lo que he dicho, o que nos cuentes qué es eso de los universos paralelos y en qué sentido hay que entenderlo, ¿no? Bien, creo que sí me gustaría hacer unos pequeños comentarios. Como saben, gran parte de nuestros temas, voluntaria o involuntariamente, los relacionamos con la filosofía, ¿no? Al estar hablando de estas cuestiones tan contemporáneas como estos modelos que describen el tiempo de manera estática o de manera dinámica, eh, pensaba en cómo los filósofos de la antigüedad también se planteaban este mismo problema, si el tiempo era estático o si el tiempo era o si el tiempo fluía. Pienso en Aristóteles, que él pensaba que el tiempo era simplemente la medición de los acontecimientos, ¿no? Es decir, un recurso que teníamos nosotros para medir el cambio. Y el cambio mismo no significaba que existiera el tiempo. Es decir, si aislábamos todo lo que se modificara, se moviera, muriera, probablemente el tiempo sería algo que nos costaría trabajo captar. San Agustín también hablaba de una paradoja del tiempo y la paradoja de la creación, acerca de, bueno, y si Dios creó todo el mundo, incluyendo el tiempo con él, pues ¿qué había antes de la creación? ¿Había tiempo? Entonces, los filósofos también se han dado a la tarea de describir qué pasaba y qué pasaba con el tiempo. Heráclito también hablaba acerca del cambio, ¿no? Del ejemplo clásico del río, pero bueno, pensaba a lo largo de la charla no solamente de los ejemplos contemporáneos, sino de los clásicos que siempre han estado ahí presentes. Y un compañero, un amigo muy estimado siempre menciona que en filosofía no hay nada nuevo bajo el sol y que solamente estamos regresando a los problemas de siempre, ¿no? Y a veces, en ocasiones, muy seguido,
lo recuerdo porque me parece que sí. Entonces, Sí. refinamos esos problemas, los abordamos de una manera, de una perspectiva más, amplia, pero definitivamente regresamos a estos mismos problemas continuamente. Y bueno, nuestros temas el día de hoy están bastante conectados. Mi tema que les presentaré es el de los universos paralelos, o bueno, mundos paralelos. Estamos muy acostumbrados en la actualidad debido a la ciencia ficción, a las películas de superhéroes, a las series en las que se nos presentan a los universos paralelos como algo sumamente posible. Simplemente es cuestión de utilizar herramientas científicas, comprender o desenredar huecos teóricos que existen en la actualidad, y que si encontramos el hilo negro o alguna laguna que nos falta en la unificación, por ejemplo, de las teorías de la cuántica, la relatividad, y vamos a encontrar los secretos para vislumbrar la profundidad del universo, la complejidad de los universos paralelos, los mundos alternos y todas estas cuestiones que en teoría y en ciencia ficción suenan muy bonitos. Recuerdo yo personalmente he disfrutado mucho de historias que implican universos paralelos, y cómo estas historias que no fueron, sí pudieron haber sido en otros universos, pero la ciencia se trata de especulación, la filosofía también especula como recurso, pero creo que la especulación tiene un límite, y ese límite es cuando la especulación y lo metafísico se acercan mucho más a la ciencia ficción que a los hechos fácticos, comprobables y empíricos. Entonces, creo que la finalidad de esto va a ser, de esta pequeña exposición de los universos paralelos, va a ser dar una taxonomía de lo que en la actualidad, mediante los métodos, mediante las teorías y mediante las implicaciones matemáticas que se tienen, cuáles son aquellos universos paralelos que sí pueden ser probables, cuáles son los más probables y cuáles son definitivamente los que solamente caben dentro de nuestra imaginación. Esto por un lado. También estaré continuamente hablando acerca de los ejemplos con los cuales los físicos nos otorgan experimentos mentales para, pues, para ilustrarnos de una manera mucho más simple aquellas complejidades teóricas que no entendemos. No los presentan con experimentos mentales, y que se ha utilizado, y podría decir que se ha abaratado el uso de estos experimentos mentales para, pues, para extrapolaciones y para implicaciones sumamente extravagantes, ¿no? Y bueno, la finalidad de estos experimentos no era la con la cual se utilizan actualmente. Digo, los he escuchado hablar que en pseudoteorías psicológicas y también de la atracción, cosas de estas que ya hemos hablado en Máquina de Experiencias, pero que utilizan herramientas serias de la física cuántica, de la relatividad, pues para que parezca todo esto mucho más robusto, teóricamente hablando. Pero bueno, esto ya es un tema aparte. Las ideas más populares, o por lo menos las que a mí me parecen más populares de los universos paralelos, es que, uno, hay universos idénticos a este, de manera simultánea, en alguna otra dimensión, en algún otro sitio, existe un universo idéntico a este, idéntico, en el que quizá hay alguna variante de los acontecimientos, quizá yo no me llamo Álvaro Mejía, quizá yo me llamo Álvaro Pérez, pero es un universo idéntico, salvo algunas variantes. Otra idea popular de los universos es que hay una variación, pero hay una variación en acontecimientos importantes. Por ejemplo, en un universo alterno, México no fue conquistado, no, más bien México no fue conquistado por España. Iba a dar un ejemplo. La Segunda Guerra Mundial no la ganaron los aliados,
la ganaron el eje, y el destino de este planeta es completamente otro. Ese universo comparte características ontológicas con el primer tipo del que describí, pero los acontecimientos son diferentes. Hay otra idea popular acerca de cómo son los universos paralelos, y es que hay infinitos, infinitos números de universos. Esta representación de infinitos números de universos podemos verla en la cultura popular en series como Ricky Morty, eh, los universos de DC o de Marvel, ¿no? En las cuales incluso se enumeran las tierras, la tierra con tal número, la tierra con tal número, en la cual los acontecimientos en principio se dan de manera muy parecida, pero hay unas variaciones muy paradigmáticas y que los acontecimientos terminan siendo o la destrucción de ese universo o que todo se desarrolle de manera diferente. Y también la muy, muy popular en la actualidad idea del multiverso. Es decir, que de alguna manera estos universos pueden congeniar en algún punto y, y bueno, podemos darnos cuenta de que hay un universo paralelo a nosotros en el cual hay una entidad muy parecida a nosotros que quizás se dedica a lo mismo que nosotros, pero que no somos nosotros. Entonces, estas son a grandes rasgos las ideas popularizadas en la ciencia ficción y en las creencias populares de lo que son los universos paralelos. Lamento decirles que esto, pues, no es, no está nada de lo cercano a la realidad, o por lo menos a las implicaciones teóricas que tienen los físicos. Todo esto anterior está derivado de extravagancias teóricas fundamentadas en sí, en complicados entramados matemáticos o en sofisticadas creaciones teóricas, pero que en ocasiones ni siquiera los expertos entienden las implicaciones de sus creaciones teóricas mismas. Ah, Creo, y así comenzaré, que en la actualidad hablar de física cuántica es realmente aventurado y osado. Y bueno, yo con esto que estoy afirmando y comenzar a hablar de lo que voy a hablar, pues quizá me estoy poniendo la soga al cuello, ¿no? Pero de verdad lo es. Es decir, yo personalmente soy una persona que no conoce o no entiende la profundidad teórica, matemática de estas teorías, pero que tomo mi licencia y tomo mi distancia porque realmente no puedo describir la complejidad de esto. Sin embargo, creo que podemos hacer un esbozo conceptual, metafísico, acerca de estas implicaciones mismas. Hay ciertos paradigmas que tenemos que marcar para colocarnos en un lugar y comenzar a hablar de los tipos de la taxonomía de los universos paralelos. Primero, el paradigma de que existe una especie de inicio en el universo. Este inicio es el Big Bang, ya todos lo conocemos. Se ha especulado en la actualidad no solamente que hay un Big Bang, sino que por ciertas medidas y a partir de cierta cantidad de materia y de energía, si este Big Bang va a terminar en una expansión y congelación del universo o en una contracción, un denominado Big Crunch, que sería comprimir el universo de nuevo a un punto pequeñísimo y de nuevo otra vez esta expansión del universo. Otro paradigma es la existencia de las cuatro fuerzas fundamentales en el universo. La fuerza nuclear fuerte, la fuerza nuclear débil, el electromagnetismo y la gravedad. Este es otro paradigma que en la actualidad se utiliza. Ah, y bueno, la relatividad, la física que describe la cosmología en general, es la que no solamente la física clásica newtoniana, que todavía la seguimos utilizando, sino que para describir fenómenos más profundos del universo se utiliza la relatividad. Y la física cuántica, la física de lo muy pequeño o de los fenómenos pequeñísimos, atómicos, de partículas, ¿no? Y que esto es realmente un problema y que esto realmente es complejísimo
y que las implicaciones son tremendas, ¿no? Esta cuestión, por ejemplo, de las cuerdas, de la teoría de cuerdas, en la cual no solamente hay una teoría de cuerdas, un consenso científico en el cual se hable de una sola teoría, sino hay variaciones de teorías de cuerdas, que no voy a hablar de eso porque es complicadísimo. En la física clásica, cuando hablamos de la física newtoniana, que heredamos a partir de toda la descripción de la física, no solamente desde la Edad Media, sino Descartes, Galileo y culminando con Newton y otras modificaciones posteriores que se le hicieron, como en Laplace, ah, el universo se concebía como una entidad infinita, homogénea, es decir, era muy parecida que aquí en nuestro sistema solar era muy parecida en otras partes del universo, era una distribución de materia muy similar, era homogénea, y en este sentido cobraba sentido, perdón por la redundancia, en este sentido cobraba sentido el concepto de simultaneidad, es decir, lo que está ocurriéndonos aquí, en este momento, en el sistema solar, podía estar ocurriendo otro acontecimiento simultáneamente en otro sistema solar, en otra galaxia, y estábamos hablando del mismo tiempo. ¿Por qué? Porque fluía de manera homogénea en todo el universo el mismo tiempo. Hablábamos de acontecimientos simultáneos. Esto posiblemente puede ser intuitivamente lo que más, lo que más se nos hace fácil comprender, que los acontecimientos funcionen de manera simultánea o que ocurran de manera simultánea en todas las partes del universo. Esto no es así, lo sabemos en la actualidad. La simultaneidad está peleada con la relatividad. Parece ser que los marcos de referencia son muy importantes junto con la velocidad del movimiento y a partir de esto nuestra percepción del tiempo va a variar. Otra de las distinciones que quiero hacer es que hay cuestiones que son probables y cuestiones que son posibles. Hay modelos de universos paralelos que son muy, muy, muy improbables, pero que no son imposibles. Hay modelos de universos paralelos que son imposibles. Y ya ni siquiera mencionemos lo improbable, porque no pueden darse estos universos. Entonces, en las descripciones de universos paralelos, y siempre en la especulación científica o en la especulación filosófica, utilizamos este resquicio de posibilidad, aunque sea muy pequeño, para especular. Si es posible, aunque sea poquito, especulamos y nos aventamos ahí un experimento mental, no pasa nada porque estamos dentro de la normativa, de lo posible. Entonces, esta es otra distinción que debemos hacer. Otro concepto que me gustaría aclarar es que casi todos los universos paralelos parten del punto que cuentan con nuestra existencia. Es decir, un universo paralelo que se dieron las condiciones de vida, bla, bla, pero que hay seres inteligentes en ellos. A este principio, que es un principio, se le llama principio antrópico. Es un principio problemático porque se le tacha de repente también de pseudocientífico, pero ilustra bastante bien lo que intento mencionarles, que es, bueno, el principio antrópico es una teoría que nos habla acerca de ciertas constantes que en el caso de que se reprodujeran mundos parecidos a este mundo tiene que contar con vida inteligente. Y bueno, nos cobra sentido porque pues qué aburrido tener un universo paralelo en el cual pues no hay nadie que lo conciba, que lo vea, que lo perciba, ¿no? ¿Para qué queremos clasificar y siquiera esa clase de universos, ¿no? Ni siquiera lo contamos. Entonces, bueno, ya a partir de todas estas distinciones y paradigmas, en el caso del en dónde estamos situados actualmente en la física, en dónde estamos situados actualmente ontológicamente hablando, con esta distinción entre lo lógico y entre lo probable y lo imposible o lo posible, pues entonces vamos a comenzar con esta taxonomía de los universos paralelos. Primera clase de universos paralelos, y antes de comenzar, me basé en esta pequeña charla en dos textos
que pueden acceder a ellos de manera bastante sencilla. El primer texto es el de Universos Paralelos, de editorial RBA, de José Rodríguez Quintero, un libro de divulgación bastante interesante, bastante sencillo y fácil, como ya mencioné, de conseguir. Y el segundo texto, también Universos Paralelos se llama, de este físico bastante famoso, Mikui Maku, no sé cómo se pronuncia, pero con mis reservas que tengo acerca del autor, que posiblemente sean prejuicios, porque habla de extraterrestres en la actualidad y todas estas cosas. Pero el libro es bastante interesante, tiene simplemente sus límites descriptivos, de divulgación, y no hace otras especulaciones más que la de los universos paralelos, que ya de entrada es una especulación bien grandota. Bueno, pasemos al primer tipo a la clase uno de tipos de universos. Esta clase uno de universos paralelos se da en un universo del tipo newtoniano, como en el que podemos describir de facilidad y que ya con facilidad y ya hablamos de él. A partir de que concebimos que el universo es infinito, es homogéneo, y bueno, es eterno, a partir de esto, y también vacío, hay partes vacías en el universo, podemos plantear que existe un universo, bueno, un sistema solar dentro de una galaxia muy lejana, en la cual se haya desarrollado la vida con las mismas condiciones que se desarrollaron en nuestro sistema solar. ¿Qué tan probable puede ser esto? Que la vida se haya desarrollado de las mismas condiciones al mismo tiempo y que en otro lugar, debido a que todas las variables se conjugaron y que en otro lugar muy lejano de este extensísimo universo hay una Lorena y un Álvaro hablando en por medio de un medio de comunicación que se desarrolló de manera idéntica a esta galaxia? ¿Cuáles fueron las probabilidades que se haya dado este acontecimiento? Probablemente unas muy bajas, pero no imposibles. Un experimento mental del que les hablé en un pequeño video que subimos a nuestra página de Instagram, que si tienen oportunidad, un comercial, suscríbanse a nuestra página de Instagram porque subimos contenido acerca de cuestiones filosóficas también. Ah, este experimento mental consiste en colocar, no sé, a 1000 simios dentro de una habitación en un tiempo indeterminado, por no decir infinito. Cada uno de estos simios tiene una máquina de escribir. ¿Cuál es la probabilidad de que estos simios en conjunto, todos al estar escribiendo al mismo tiempo, resulte que escriban Cien años de soledad o El Quijote de la Mancha? Pues es probable más bien, la probabilidad es muy poca. Sin embargo, no es imposible. Si la extensión de tiempo es indeterminada o infinita, va a llegar el momento en el que van a escribir el Quijote de la Mancha por puro azar, por puro azar. Entonces, a partir de este mismo principio, podemos fundamentar la existencia de un universo paralelo sin ninguna complejidad teórica, sin ninguna implicación de física cuántica, simplemente probabilidad. Por probabilidad y por extensión de nuestro universo, quizá haya un punto en el cual existe un Álvaro y una Lorena en un planeta que también se llama Tierra, Tierra 52, ¿no? No sé. Y están hablando también, tienen un podcast también que se llama Máquina de Experiencias, ¿no? ¿Lo vamos a saber? Posiblemente no, pero la probabilidad existe. La clase 2 de universos es los universos aislados o separados, en los cuales existen los universos por medio de... Están aislados porque son universos desarrollados de manera de burbuja, una especie de burbuja que los aísla, pero que dentro de esta burbuja existen con sus particularidades, con sus constantes, con sus propias leyes, y en estos mismos universos es posible que dentro de una burbuja existan universos de la clase uno. En esta clase 2, que son universos separados, como si fueran burbujas, posiblemente existan universos paralelos que no exista vida,
que no exista el movimiento, que no se haya dado la materia. Es decir, estos universos burbuja no conviven porque están aislados, pero pudiera haber sido el caso que también se hubieran conjugado particularidades y que universos de la clase uno se den dentro de los universos de la clase 2. Pensemos en un tercer tipo de universos, un multiverso, y es que físicos como Everett, de mediados del siglo XX, eh, a partir de las observaciones y de las implicaciones que tenían las escuelas de la física cuántica, saben ustedes que había diferentes escuelas con diferentes implicaciones en física cuántica, y a partir de estas, ya sea las implicaciones de las postuladas de Heisenberg, por ejemplo, acerca de la observación, o de Schrödinger, perdón por la pronunciación, acerca de la incertidumbre de cómo se comporta la luz, si como partícula o como átomo, a partir de que la observamos. Y esto tiene que ver, y esto lo menciono porque eh, siempre utilizamos estos ejemplos, el del gato de Schrödinger, por si no lo conocen, y espero que sí, pueden buscarlo para no caer en errores al describirlo, pero básicamente eh, el postulado del gato de Schrödinger es una analogía de cómo se comporta cómo se comporta la luz antes de someterla a la observación. Y bueno, Schrödinger nos decía que la luz se comporta como si fuera un gato dentro de una caja, que posiblemente este gato esté vivo y muerto a partir de dispositivos que tiene dentro de la caja, que bueno, puede ser que choque una partícula en el dispositivo, suelta un veneno mortal para el gato, y entonces el gato está vivo o muerto. En ese momento la incertidumbre de la medición nos lleva a pensar que el gato está en la misma situación, está vivo y está muerto a la vez. Al igual que la luz antes de observarla puede ser partícula o puede ser onda a la vez. Las cosas no son así, incluso esto rompe principios lógicos, ¿no? Esto rompe principios clásicos de lógica, como el principio de no contradicción o el principio de razón suficiente, por ejemplo. Entonces, contraintuitivo, pero lo que debemos de entender que estos ejemplos eran simplemente para describir las complejidades que tenían al medir fenómenos como el de la luz. ¿Qué pasaba? Cuando observaban la luz, dependía del instrumento y de las variables, pero a partir de la observación o bien se comportaba como onda o bien se comportaba como partícula la luz. No es que tuviera esta dualidad, no es que fuera lo mismo al mismo tiempo, simplemente que al observarlo, al introducir un instrumento de medición, modificaba eh, pues el comportamiento de la luz en este sentido, ya fuera como onda o como partícula. En esta tercer clase de universos paralelos se conjugan todas estas descripciones de la física cuántica, y Everett nos describe un universo que se desdobla por cada una de nuestras decisiones, por cada una de nuestras medidas. Cuando el sujeto interviene en una observación, el universo se desdobla por decisiones. Por ejemplo, la semana pasada decidimos si íbamos a grabar este programa el día de hoy. Puede haber que a partir de esta decisión que tomamos, un desdoblamiento de la realidad en la cual no grabamos el programa el día de hoy. La línea normal de acontecimientos es esta que estamos viviendo. El desdoblamiento que plantea Everett, según la decisión que se tomó y la intervención del observador, fue un acontecimiento en el cual no se grabó el episodio el día sábado, sino que se grabó otro día cualquiera. Es decir, a partir de cada intervención del observador, el universo se va desdoblando a partir de decisiones que se toman, y decisiones en ocasiones muy importantes. Un suceso A se puede desdoblar en un suceso B o C, según cuál sea el principal, y a su vez este acontecimiento C puede subdividir acontecimientos, y esto nos lleva
a la derivación de un montón de multiversos en los cuales tomamos decisiones diferentes, ¿no? Entonces, no se preocupen si les fue mal en un examen, seguramente en otro multiverso les fue muy bien, en otro universo, perdón, les fue muy bien en ese examen. O no se preocupen si están preocupados por dinero o preocupados por una situación que los acongoja. Seguramente en otro universo tomaron una mejor decisión y no estudiaron filosofía, ¿no? Hay un universo en el que somos ricos. Sí, 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 en el que decidimos estudiar otra cosa y no filosofía, pero está muy bien. Entonces, esta clase de universo creo que es la que en ocasiones más se ha popularizado en la ciencia ficción. Pensemos en esta serie de Rick y Morty, ¿no? En la cual se juega mucho con esto de los acontecimientos a partir de decisiones y cómo esto puede variar en diferente clase de universos. O ustedes mismos pueden hacer el experimento mental de pensar, bueno, si hubiera elegido tal cosa en vez de esto que elegí, ¿qué hubiera sido de mi vida? O piensen en lo contingente que fue el que ustedes tengan la vida que tienen ahora. El que hayan conocido a sus parejas, el que hayan decidido la carrera que querían estudiar. Piensen en el punto en el cual si hubieran modificado algo, no hubieran tenido la vida que tienen ahora, para bien o para mal. Entonces, según Everett, esta clase de universos se desdobla continuamente y estas realidades se conjugan y conviven en una infinidad de variables. Esta clase de universos son implicados a partir de complicados entramados matemáticos. Es decir, se pueden justificar a partir de herramientas matemáticas. De hecho, son implicaciones matemáticas de teorías cuánticas. Sin embargo, creo que ningún físico en la actualidad serio diría que esto que estoy describiendo es real, ontológicamente real. Eh, A ver, quiero hacer refinar este último comentario porque, bueno, en ontología conocemos entidades que no son físicas, existen entidades no físicas, pero, sin embargo, a partir de todas estas descripciones y de toda esta gama de entidades ontológicas, de todos modos me parece muy extraño que alguien afirme la existencia de esta clase de universos del tipo 3, del de Everett. Entonces, están dentro de la ciencia ficción, están dentro de los sueños más emotivos de cualquier amante de la ciencia ficción, pero son difícilmente reales. Bien, hay un universo del tipo 4, en el cual se escapa totalmente al ámbito científico. Este tipo de universo del tipo 4 es aquel que es más perfecto que este. Y se ha planteado en la historia un montón de veces, ¿no? Piensen en el Topus Uranus de Platón, un mundo real. Este no es el real, hay otro mundo real, muy parecido a este. De hecho, tiene los mismos principios, pero aquel es más perfecto. Aquel Topus Uranus es mucho más perfecto que este. Es más, este se deriva de aquel. Esta es una idea, una protoidea de universo paralelo totalmente, simplemente que tiene unas cuestiones ahí metafísicas y filosóficas. Piensen también en la idea de cielo, en la idea de infierno, en el Valhalla, no sé, todas estas cuestiones también es planteado una especie de universo paralelo en el cual nuestros seres están allá o allá abajo, donde sea, y nosotros también podemos estar allá o allá abajo. Entonces, es un universo paralelo, de cierta manera congenia o convive con este mismo universo, pero tienen la existencia simultánea. Hay un tipo de universo paralelo del tipo 5 que a mí particularmente me llama mucho la atención porque tampoco como herramienta o como utensilio para su justificación utiliza entramados teóricos de física cuántica ni nada de esto. Los universos de lo muy pequeño o de las dimensiones que no podemos observar.
no en más dimensiones, sino en menos dimensiones. Hay un texto de ciencia ficción muy interesante que se llama Flatland, no sé si lo has leído. Sí, A mí me gustó bastante este libro cuando lo leí, porque nos habla de la existencia de entidades bidimensionales. bidimensionales Ujú. y cómo se mueven en el mundo, cómo alcanzan a distinguir a otras entidades quiénes son. Y bueno, nos abre un panorama de que realmente la existencia de entidades de dos dimensiones pueden darse, ¿no? Y que nosotros no podríamos saberlo simplemente, o cómo sería para ellos indescriptible la presencia de entidades tridimensionales. Entonces, también los universos del tipo 5, de la clase 5, están la existencia de universos bidimensionales o de universos, ya ahora sí utilizando implicaciones de física cuántica, universos variados dentro de la superficie de cuerdas, de las cuerdas de la teoría de cuerdas. Pero, mera especulación, como ya les había mencionado, y un universo repetitivo que sería el multiverso del tipo 6. Este multiverso del tipo 6 no sería simultáneo al nuestro, sino, como ya lo mencioné al principio, a partir de este paradigma del Big Bang, del universo que se expande y también del universo que se contrae, los parámetros, las variables serían las mismas en cada ocasión que el Big Bang eh, surge y que implosiona y que vuelve a surgir y que vuelve a implosionar. Parece ser que habría una existencia ilimitada e infinita de universos que se crean y se destruyen. Existimos, desaparecemos, pero de repente volvemos a aparecer en una especie de ciclo sin fin que estamos condenados a repetir como Sísifo. Y bien, uh, estos tipos de universos paralelos o mundos probables están fundamentados, como ya les mencioné, muchos de ellos en cuestiones teóricas de física clásica, de física contemporánea, de la relatividad, de la, de la física de lo muy pequeño también, de la teoría de cuerdas, pero me parece que son temas que debemos de tomar con mucho cuidado y saber distinguir definitivamente las implicaciones que tienen las teorías científicas y los alcances que tienen estas mismas. Hay muchas cuestiones que se me escapan posiblemente, como ciertas paradojas, la paradoja de Olbert, por ejemplo, que no la mencioné, eh, el concepto de burbujas de Hubble. Sin embargo, me extendería solamente más, pero la sustancia de este tema era simplemente hacer una distinción entre lo que sí puede haber y lo que no puede haber, lo que es simplemente especulación y lo que está muy parecido a lo que es más probable que sea. Y en este caso, esta distinción entre estas taxonomías que hice de los universos paralelos, me parece que solamente hay dos que es muy probable o altamente probable que sean los que ocurren. Primero, el de los universos dentro de este mismo universo. La existencia probabilística de acontecimientos similares que nunca nos demos cuenta, por un lado, y la existencia de un universo repetitivo que a partir de la explosión, implosión, explosión, implosión, se repita la vida y las mismas constantes por siempre en una serie infinita de sufrimiento. Pero bueno, ya me estoy poniendo muy existencialista, solamente para que se den una idea de la separación que puede tener un universo, una galaxia de otra galaxia. Hubble hablaba de que hipotéticamente un universo, isla, dentro de un universo como el nuestro, puede estar separado de otro sin que nos demos cuenta jamás de la existencia de si ahí hubo vida, va a haber vida, o si se parecen a nosotros, o si son universos paralelos idénticos. La distancia puede ser de 10 a la 10
elevada a la 128, es decir, números inconmensurables para nuestra cabeza. Ni siquiera vamos a tener vida para poder contar todo eso. Entonces, ah, sigan disfrutando de los universos paralelos en la ciencia ficción, pero sí pregúntense si es posible. Ya si se lo Pero no se preguntan los si es tomen tan posible. en serio. No se los tomen tan en serio, exacto, porque además rompen con un montón de principios lógicos. Yo sé que la lógica en la actualidad, ya no es la lógica clásica, aristotélica, pero, pero de todos modos es complicadísimo fundamentar algo así, ¿no? Y sobre todo porque a partir de eso se, se justifican ideas bien erróneas, incluso pseudocientíficas, y todo esto que de repente engaña a la gente, pues. Estaba recordando eh, que en un vídeo de un divulgador que me gusta mucho y que seguramente algunos de quienes nos escuchen lo conocerán porque es maravilloso y es español y la mayoría de nuestros escuchas son españoles, que es José Manuel Nieves del canal de YouTube Materia Oscura. Tiene una serie de vídeos acerca de esto que le llaman el multiverso en física, no el multiverso de Marvel, y que menciona que hay una clasificación de multiversos, ahora que tú estabas hablando de que había taxonomías, en la que esta clasificación hay niveles, pero en este caso había del nivel 1 al 4, y el 1 sería el más parecido al nuestro, y el cuarto o el 4 sería el más alejado, ¿no? Entonces el 1 habría partido de condiciones iniciales muy similares al nuestro, con lo cual funcionaría de forma muy parecida, y luego ya el 4 sería totalmente extraño e irreconocible, ¿no? Y recuerdo que menciona que el tercero, que es el que se basaría en esta clasificación en las propiedades de la mecánica cuántica, ¿no? Que tú ya lo mencionabas, ¿no? Habría un multiverso en el que se crearían una especie de ramificaciones que contendrían todas las posibilidades, ¿no? Pues esto tenía una implicación importante en el concepto del tiempo, porque solemos pensar que en el tiempo como una medida de cambio de las cosas, pero en este universo todas las realidades serían como fotogramas que suceden a la vez y no habría relaciones de antes o después de, sino que todos serían momentos estáticos y entonces el tiempo, perdón, en este universo sería como la ilusión resultante de este fenómeno tan curioso de que todas las realidades estén estáticas, ¿no? Cosa que antes mencioné brevemente, ¿no? Que aparte de las teorías dinámicas y las estáticas, había una teoría como más radical en la que se afirma que el tiempo no existe, pues sería esta precisamente. Y, y también recuerdo que tiene otro vídeo en donde habla de que algunos investigadores eh, creen que o especulan que en el Big Bang se había formado un universo simétrico opuesto al nuestro, en el que, por ejemplo, la dirección del tiempo, si es que el tiempo tenía una dirección, pues iría al contrario, del futuro al pasado. Y, y que todo esto podía sonar totalmente a ciencia ficción, ¿no? Pero justamente recordé que él, pues haciendo una defensa, ¿no? A los físicos, ¿no? Justamente este divulgador a menudo menciona en sus vídeos que los científicos no se inventan nada. Sí que es verdad que hay hipótesis que surgen, o sea, que parecen ciencia ficción, ¿no? Pero que estas hipótesis surgen de pruebas, entre comillas, indirectas, ¿no? A lo mejor se infieren de manera indirecta de cosas que sí se pueden observar, pero en este caso, por ejemplo, recuerdo que creo que partía del hecho de que a cierto nivel se observa que las leyes físicas son simétricas, pero luego a gran escala no parecen ser simétricas y piensan que podría ser porque a gran escala solo estamos viendo un lado de las cosas, ¿no? Estaríamos viendo una mitad y existiría ese otro universo simétricamente opuesto, esa otra mitad que completaría como la totalidad de las cosas. Y bueno, y él insiste, ¿no? Pues estas cosas suenan inventadas, ¿no? Pero al final están fundamentadas en ciertos descubrimientos, ciertas observaciones, como ya dije, indirectas. Sí. Sí, exactamente, o sea, las implicaciones que tiene, las
Las implicaciones pueden ser muchas y de manera, en ocasiones muy profundas, pero de eso a que sean reales, pues es otra cosa. Es otra Exacto. cosa. Pensaba en como ramificaciones de universos paralelos y se me vino a la mente un concepto, es el de los registros akáshicos, algo así se llama. No sé si tienes noción de esto, es como muy místico. Y no sé de dónde surge esta cuestión de los registros akáshicos. No es filosofía, tampoco es ciencia ni nada de esto, es totalmente ahí algo pseudocientífico. Pero bueno, hay quienes postulan que todas nuestras ideas que desarrollamos en nuestra mente y las de todas las personas que no se llevaron a cabo y todos nuestros planes están ahí en un plano mental guardados, registros akáshicos, los cuales de repente alguien puede acceder a esos registros akáshicos que están ahí flotando, estas ideas acerca de todo. ¿Tiene esto Gente que se le algo que ocurrió ver, alguna idea acerca del mundo. tiene esto algo que ver con la mujer que ahora está muy de moda, que es medium y... ¿Y habla con los aliens? No, Sí. no, espero que no. No, no, ya tenemos gente así aquí en filosofía, un montón, ¿no? Entonces, ¿para qué? No necesitamos eso. No, no, creo que no tiene nada que ver con eso. Sí, sí, sí tiene que ver con cuestiones así, misticonas, pero creo que no, con cuestiones extraterrestres y eso no. A menos que sí, es que lo leí muy de pasada. Sin embargo, pienso también que, o sea, son extravagancias, a final de cuentas, pues son extravagancias que tienen alguna implicación quizá o que surgen a partir de alguna persona que piensa que tiene alguna implicación en física cuántica, ¿no? Y, y es complicado. De hecho, intenté en este episodio no hablar mucho de conceptos, no hablar mucho acerca de complejidades, ni describir a profundidad ciertos fenómenos, porque ni los entiendo bien, ni me quiero comprometer a, a errar en estas descripciones. Entonces, me tomé muchas licencias, disculpen si me equivoqué en algunas, pero es complejo, sobre todo como tomar tu distancia y saber que no sabes, pues, al respecto. Entonces, y vaya que podemos estar familiarizados con la filosofía de la física, que en este caso es como mi especialidad en filosofía, pero no, es que estos temas sí te hacen sentirte pequeño, pues. Sí, correcto. Bueno, pues creo que ha llegado el momento de cerrar por hoy. Esperamos que hayan disfrutado de este episodio número 16. Si les gusta el podcast, pueden seguirnos en Instagram, @mdexperiencias. Estamos intentando subir reels relacionados con temas que hablamos en el podcast y otros conceptos interesantes de la filosofía. Así que si les interesa ese tipo de contenido, pueden seguirnos en Instagram. También recordarles que los episodios están disponibles en iVoox, Apple Podcasts, Spotify, Podimo, YouTube, Google Podcast, en todas las plataformas. Gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.